Durante años, se asumió que Balmoral formaba parte de un futuro real cuidadosamente equilibrado. Pero todo cambió cuando, según informes, los abogados del palacio descubrieron una disposición oculta enterrada profundamente en los documentos finales del patrimonio de la difunta reina. Lo que comenzó como una revisión legal rutinaria pronto provocó ondas de choque en toda la monarquía y, según fuentes internas, la persona más devastada por la revelación no fue el príncipe William, sino el propio rey Carlos. Antes de profundizar en lo que esto significa realmente para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Al principio, no parecía haber nada inusual en el proceso legal, tras años de cuidadosa administración del patrimonio. Los asesores reales supuestamente estaban llevando a cabo lo que muchos creían que sería una revisión estándar de documentos relacionados con algunas de las propiedades privadas más importantes de la monarquía. Tales revisiones no son infrecuentes en los círculos reales. A menudo son silenciosas, metódicas y rara vez atraen la atención pública. Sin embargo, según informes procedentes de personas familiarizadas con el proceso, algo inesperado surgió durante este examen en particular, algo que cambió inmediatamente el tono de las discusiones que tenían lugar detrás de los muros del palacio. Las fuentes sugieren que, enterrada entre los arreglos finales del patrimonio de la reina, había una disposición relacionada con Balmoral. El querido refugio escocés que se había convertido en sinónimo de su reinado. Durante décadas, muchos observadores reales asumieron que entendían el futuro de la propiedad. El camino parecía claro. La sucesión parecía resuelta. Sin embargo, el descubrimiento reportado desafió suposiciones que habían permanecido en gran medida incuestionadas durante años. Lo que inicialmente se esperaba que fuera una confirmación directa de expectativas largamente sostenidas, supuestamente evolucionó en un rompecabezas legal que exigía atención urgente de algunos de los asesores más confiables de los palacios. A medida que los detalles comenzaban a circular entre un grupo muy limitado de funcionarios, la confusión supuestamente se extendió por los círculos reales de alto nivel. Quienes estaban familiarizados con el asunto afirman que varias figuras clave lucharon por entender por qué la disposición había permanecido desapercibida durante tanto tiempo. Las preguntas se multiplicaron rápidamente. ¿Había sido la cláusula ignorada intencionalmente? ¿Estaba diseñada para permanecer privada hasta un momento específico? ¿O simplemente había estado oculta dentro de una vasta red de documentos que solo ahora recibía un nuevo escrutinio, fuera cual fuera la explicación? Una cosa supuestamente quedó clara casi de inmediato. Las implicaciones eran lo suficientemente significativas como para justificar un manejo cuidadoso. Según múltiples comentaristas reales, el príncipe William fue informado en silencio antes de que se produjeran discusiones más amplias. Los informes sugieren que el futuro rey recibió una sesión informativa confidencial mientras los expertos legales trabajaban para comprender completamente las consecuencias del descubrimiento. Su reacción sigue siendo desconocida, pero fuentes internas del palacio afirman que la información fue tratada con una sensibilidad extraordinaria. No se puede decir lo mismo del impacto emocional que supuestamente se sintió en otros lugares dentro de la familia. Porque, aunque muchos esperaban que William fuera la figura central en la historia que se desarrollaba, la atención pronto se centró en el rey Carlos. Las fuentes internas susurran que el monarca se vio profundamente afectado por lo que los abogados supuestamente revelaron. Balmoral nunca fue simplemente una propiedad. Representaba décadas de historia familiar, recuerdos personales y una conexión perdurable tanto con la reina Isabel II como con el príncipe Felipe. Si los informes son precisos, el descubrimiento obligó a Carlos a confrontar posibilidades que nunca había anticipado.
Y a medida que la especulación continuaba creciendo respecto a las verdaderas intenciones de la reina, un tapiz más grande comenzó a emerger, uno que obligaría a los observadores reales a reconsiderar todo lo que creían saber sobre el futuro de Balmoral. Pero para entender por qué este descubrimiento sacudió al palacio, es necesario revisar lo que Balmoral significaba realmente, no solo para la reina, sino para generaciones de reales antes que ella, mucho antes de que los abogados examinaran el papeleo olvidado. Balmoral se erguía como algo mucho mayor que una finca escocesa. Era un santuario, un refugio y el corazón emocional de la casa de Windsor. Para entender la importancia del testamento oculto, primero hay que entender el lugar extraordinario que Balmoral ocupaba en la vida de la reina. El misterio que rodeaba la disposición reportada no podía entenderse solo a través de documentos legales. La verdad más profunda se remontaba a generaciones. Yendo mucho más allá de cláusulas de herencia y revisiones de patrimonios, para la reina Isabel II, Balmoral nunca fue simplemente una residencia marcada en un mapa. Era el lugar donde las cargas de la corona parecían más ligeras, donde las tradiciones familiares perduraban a pesar de los tiempos cambiantes, y donde algunos de los capítulos más importantes de la historia real se desarrollaban en silencio. Mientras que los palacios representaban deber y responsabilidad pública, Balmoral representaba algo mucho más personal. Era el lugar al que la monarquía a menudo regresaba para reconectarse con sus raíces. Durante décadas, la finca se mantuvo como un símbolo de continuidad en un mundo que nunca dejaba de cambiar. Los gobiernos subían y caían, los primeros ministros iban y venían. La opinión pública cambiaba con cada generación, pero Balmoral permanecía constante. Estaba tejida en la misma identidad de la familia real moderna. Los informes sugieren que la reina Isabel a menudo veía la finca no solo como una propiedad preciada, sino como un vínculo vivo entre el pasado, el presente y el futuro de la institución a la que dedicó su vida a servir. Siempre que surgían discusiones sobre la preservación de las tradiciones reales, Balmoral ocupaba inevitablemente un lugar especial en esas conversaciones. La conexión se volvió aún más profunda por el príncipe Felipe. A lo largo de su largo matrimonio, Balmoral supuestamente proporcionaba momentos de privacidad y normalidad que eran difíciles de encontrar en otros lugares. Reuniones familiares, celebraciones de hitos y periodos de reflexión se unieron todos allegado de la finca. Según comentaristas reales, algunos de los recuerdos más queridos de la reina involucraban el tiempo pasado allí, junto a Felipe y sus hijos. A medida que pasaban los años y las circunstancias familiares evolucionaban, esos recuerdos solo se volvían más valiosos. Balmoral se transformó de un refugio amado en algo casi sagrado dentro de la historia emocional de la familia real. Esa importancia emocional ayuda a explicar por qué la propiedad llevaba un poder simbólico tan extraordinario. Esto nunca fue simplemente una cuestión de quién heredaría la tierra o los edificios. El futuro de Balmoral representaba algo mucho más grande. Representaba administración, representaba confianza, representaba la responsabilidad de proteger un legado que había sido cuidadosamente preservado a lo largo de generaciones. Para muchos observadores reales, la suposición parecía obvia. El rey Carlos, como heredero y eventual monarca, parecía destinado a convertirse en el guardián natural de ese patrimonio. Pocas personas cuestionaron seriamente esa expectativa. Encajaba cómodamente dentro de la narrativa que había rodeado la sucesión real durante décadas. Sin embargo, a medida que pasaban los años, supuestamente comenzaron a surgir preguntas sutiles detrás de los muros del palacio. Las discusiones sobre el futuro de la monarquía se volvieron cada vez más importantes a medida que la reina avanzaba en edad. Los informes sugieren que los asesores no solo consideraban quién heredaría las responsabilidades,
sino cómo se preservarían esas responsabilidades mucho después de que la generación actual desapareciera. Algunos insiders afirmaron que estas conversaciones se expandieron gradualmente más allá de la planificación sucesoria tradicional y entraron en un territorio que pocos externos entendían completamente. Lo que comenzó como preparativos rutinarios puede haber evolucionado en algo mucho más estratégico. Y si esos informes son ciertos, entonces el descubrimiento hecho por los abogados años después no fue en absoluto el comienzo de la historia, fue simplemente el momento en que el palacio finalmente comenzó a descubrir decisiones que pueden haber sido cuidadosamente planeadas con mucha antelación. Sin embargo, aunque Balmoral parecía segura en manos reales, los informes sugieren que la reina puede haber estado planeando un futuro muy diferente a puertas cerradas. Según fuentes internas reales, los últimos años de la reina estuvieron marcados por intensas discusiones sobre legado, estabilidad y el futuro de la corona. Lo que pocos se daban cuenta en ese momento era que esas conversaciones pueden haber influido silenciosamente en una de las decisiones más trascendentales de su reinado. A medida que la especulación sobre el futuro de Balmoral continuaba creciendo, una imagen más grande comenzó a emerger lentamente. Los informes sugieren que, detrás de las rutinas familiares de la vida real, se estaba llevando a cabo una serie de conversaciones confidenciales entre algunos de los asesores más confiables de la monarquía. Estas no eran discusiones centradas en desafíos inmediatos o asuntos diarios. En cambio, supuestamente se centraban en una pregunta que se vuelve ineludible para todo monarca de largo reinado. ¿Cómo garantizar que la institución permanezca segura mucho después de que ellos se hayan ido para la reina Isabel, cuyo reinado ya había abarcado generaciones? Esa pregunta llevaba un enorme peso. Cada decisión tenía el potencial de dar forma al futuro de la corona misma. Según personas familiarizadas con la administración real, la planificación del patrimonio se convirtió en un tema cada vez más importante durante esos últimos años. Balmoral surgía repetidamente en esas discusiones, no por su valor financiero, sino por lo que representaba. La finca se había vuelto inseparable de la identidad de la monarquía. Encarnaba continuidad, estabilidad y tradición. Perder el control de ese legado, o permitir que la incertidumbre rodeara su futuro, supuestamente se veía como un riesgo que exigía una consideración cuidadosa. Como resultado, los asesores supuestamente exploraron múltiples escenarios sobre cómo se podía proteger la finca para las generaciones venideras. Al mismo tiempo, el papel del príncipe William dentro de la familia real continuaba evolucionando. Las responsabilidades que una vez parecieron lejanas llegaban con velocidad creciente. Las expectativas públicas crecieron. Los deberes institucionales se expandieron y, según observadores reales, la reina prestó mucha atención a cómo su nieto se adaptaba a esas presiones. Los informes sugieren que ella veía la estabilidad no como algo que ocurría naturalmente, sino como algo que debía preservarse deliberadamente mediante una planificación cuidadosa. Cada decisión sobre el futuro de la monarquía requería mirar décadas hacia adelante en lugar de centrarse solo en el momento presente. Esa mentalidad a largo plazo supuestamente dio forma a muchas conversaciones privadas que tenían lugar dentro de los círculos del palacio. Las fuentes afirman que se consultó en silencio a asesores senior sobre asuntos relacionados con la sucesión que iban más allá de títulos y responsabilidades ceremoniales. Supuestamente se plantearon preguntas sobre administración, legado y cómo los activos reales clave apoyarían a las generaciones futuras. Aunque gran parte de esas discusiones permanece oculta a la vista pública, su existencia ha alimentado una especulación creciente de que los preparativos ya estaban en marcha mucho antes del fallecimiento de la reina. Añadiendo más intriga están los rumores persistentes sobre correspondencia privada relacionada con la planificación de herencias. Los comentaristas reales han mencionado ocasionalmente informes de cartas,
memorandos y guías confidenciales que pueden haber esbozado el pensamiento de la reina durante sus últimos años. Si tales documentos existen, sigue sin estar claro. Sin embargo, su presencia rumoreada solo ha intensificado el interés en las decisiones que siguieron. Si los informes son precisos, sugieren una monarca decidida a dejar lo menos posible al azar. En lugar de permitir que la incertidumbre futura creara divisiones, puede haber estado construyendo silenciosamente un marco diseñado para proteger lo que más importaba. Lo que hace que estos informes sean especialmente convincentes es que ninguno de ellos parecía significativo en ese momento. Las conversaciones individuales parecían rutinarias. Las consultas con asesores parecían ordinarias. Las discusiones sobre sucesión se veían como planificación responsable. Sin embargo, cuando se ven en conjunto, crean una imagen muy diferente, una que sugiere que los cimientos de una revelación futura dramática se estaban sentando años antes de que alguien fuera del palacio se diera cuenta. La disposición oculta descubierta más tarde puede no haber sido una decisión aislada en absoluto. Puede haber sido la pieza final de una estrategia mucho más grande, cuidadosamente ensamblada con el tiempo y oculta bajo la superficie de la vida real hasta que las circunstancias la sacaron a la luz. Luego llegó la revisión legal, que transformó años de especulación en una crisis que nadie dentro del palacio podía ignorar. La atmósfera supuestamente cambió en el momento en que los asesores legales presentaron sus hallazgos. Lo que se esperaba que fuera una confirmación rutinaria de propiedad de repente se convirtió en una de las discusiones más explosivas que la Casa Real había enfrentado en años, durante meses, tal vez incluso años. Las preguntas habían permanecido silenciosamente bajo la superficie. Existían fragmentos de especulación entre observadores reales. Rumores ocasionales surgían antes de desaparecer igual de rápido. Sin embargo, ninguno de esos susurros llevaba el peso de una confirmación oficial. Eso cambió en el momento en que los expertos legales supuestamente completaron su revisión y comenzaron a presentar los resultados a las figuras senior del palacio. Según fuentes familiarizadas con el asunto, el descubrimiento transformó inmediatamente lo que se había visto como un proceso administrativo directo en algo mucho más serio. La sala puede haber entrado a la reunión esperando certeza, pero supuestamente salió enfrentando una realidad completamente diferente. En el centro de la revelación estaba una disposición que pocas personas parecían saber que existía. Los informes sugieren que los abogados descubrieron un lenguaje dentro de los arreglos del patrimonio de la reina que alteraba dramáticamente las suposiciones de larga data respecto al futuro de Balmoral. Durante décadas, muchos comentaristas reales habían tratado la sucesión de la finca como casi evidente por sí misma. El camino parecía establecido, la expectativa parecía clara. Sin embargo, los documentos recién examinados supuestamente apuntaban en una dirección completamente diferente. Según fuentes internas del palacio, la disposición designaba al príncipe William como el único heredero de Balmoral, colocando uno de los legados más preciados de la monarquía directamente en manos del futuro rey. Las implicaciones fueron inmediatas. Funcionarios senior supuestamente reaccionaron con incredulidad a medida que el significado de la disposición se volvía claro. Las preguntas surgieron casi al instante. ¿Cómo había permanecido un detalle tan importante oculto de una discusión más amplia? ¿Por qué habían sobrevivido tantas suposiciones durante tanto tiempo si la documentación sugería un resultado diferente? Y quizá lo más importante, ¿qué había motivado a la reina a tomar una decisión tan trascendental? Cada respuesta parecía generar aún más incertidumbre. En lugar de resolver un debate, el descubrimiento abrió un capítulo completamente nuevo de preguntas que pocas personas estaban preparadas para confrontar. Según los informes, pronto siguieron consultas de emergencia,
asesores legales, especialistas en patrimonios y figuras senior del palacio supuestamente trabajaron en las implicaciones del hallazgo mientras intentaban entender el contexto más amplio que lo rodeaba. Cada detalle fue escrutado, cada interpretación fue examinada. La atmósfera supuestamente se volvió cada vez más tensa a medida que los funcionarios se daban cuenta de que el asunto se extendía más allá de la herencia. Se trataba del legado, se trataba del futuro stewardship de uno de los símbolos más importantes de la familia real, y se trataba de entender una decisión tomada por una monarca cuyas acciones rara vez eran accidentales. A lo largo de la controversia creciente, el príncipe William supuestamente permaneció en silencio. No hubo declaraciones públicas, ni intentos de dar forma a la narrativa, ni esfuerzo visible para responder a la especulación que comenzaba a extenderse más allá de los muros del palacio. Sí algo. Ese silencio solo intensificó el interés. Los corresponsales reales comenzaron a escuchar fragmentos de información de múltiples fuentes. Periodistas familiarizados con los asuntos del palacio supuestamente percibieron que algo significativo había ocurrido. Aunque los detalles permanecieron muy guardados, los susurros gradualmente se expandieron en discusiones más amplias entre observadores reales, comentaristas y insiders de los medios. A medida que esas discusiones ganaban impulso, la atención se desplazó cada vez más lejos del descubrimiento legal en sí y hacia sus consecuencias humanas. La disposición puede haber nombrado un heredero, pero también desafió expectativas que habían existido durante décadas. Detrás de cada cláusula legal había relaciones, emociones y conexiones profundamente personales con Balmoral. La revelación ya no era simplemente sobre documentos. Se trataba de lo que esos documentos significaban para las personas cuyas vidas habían sido moldeadas por la finca durante generaciones, y entre todos los afectados, una persona parecía destinada a cargar con la carga emocional más pesada de todas. Pero mientras los funcionarios del palacio luchaban por procesar la revelación, la atención se dirigió rápidamente hacia el hombre que enfrentaba las mayores consecuencias personales. Para el rey Carlos, Balmoral nunca fue simplemente una propiedad. Representaba historia familiar, recuerdos queridos y una conexión con ambos padres. Los informes sugieren que los hallazgos legales lo obligaron a confrontar una realidad que nunca había esperado enfrentar. A medida que las noticias de la supuesta disposición de herencia continuaban circulando dentro del palacio, la atención se centró cada vez más en el propio rey. Mientras los expertos legales debatían documentos y los asesores examinaban detalles técnicos, una historia mucho más personal se desarrollaba bajo la superficie. Según observadores reales, Carlos no solo estaba procesando el resultado de una revisión patrimonial, estaba confrontando la posibilidad de que una de las partes más significativas del legado familiar nunca le perteneciera de la manera en que siempre había imaginado, para un hombre cuya vida había sido moldeada por el deber, la paciencia y la preparación. El peso emocional de esa realización supuestamente fue profundo. Fuentes familiarizadas con los asuntos reales sugieren que Carlos recibió una sesión informativa completa. Una vez que los asesores comprendieron completamente las implicaciones de la disposición, lo que comenzó como una actualización legal directa, supuestamente evolucionó en una discusión mucho más profunda sobre el legado, sucesión y las intenciones de la propia reina Isabel II. Aquellos que han seguido a Carlos a lo largo de sus décadas como heredero, a menudo señalan su conexión de toda la vida con Escocia y su cariño por Balmoral. La finca ocupaba un lugar único en su historia personal. Estaba ligada no solo a la tradición real, sino también a experiencias familiares que se remontaban a generaciones. Cada rincón de su historia estaba conectado a recuerdos que existían mucho antes de que las preguntas de herencia entraran en la conversación.
Esa importancia emocional ayuda a explicar por qué el descubrimiento reportado resonó tan profundamente. Los comentaristas reales han especulado que el asunto nunca fue solo sobre la propiedad. En cambio, tocaba algo mucho más personal. Balmoral representaba momentos compartidos con sus padres, años dedicados a prepararse para responsabilidades que parecían destinadas a ser suyas, y una conexión con un capítulo de la vida real que se sentía cada vez más irreemplazable. Los informes sugieren que entender las implicaciones legales era un desafío. Aceptar las implicaciones emocionales era otro completamente diferente. Según fuentes internas del palacio, supuestamente siguió un periodo de reflexión, mientras los deberes públicos continuaban y las responsabilidades oficiales permanecían sin cambios. Las conversaciones a puertas cerradas supuestamente se centraron cada vez más en el futuro. Surgieron preguntas sobre la administración. ¿Qué papel jugaría Carlos en el futuro de Balmoral si los informes resultaban precisos? ¿Cómo se gestionaría la finca en adelante? ¿Y qué esperaba lograr la reina con una decisión que parecía desafiar expectativas de larga data? Cada pregunta llevaba consecuencias tanto prácticas como emocionales, haciendo que la situación fuera mucho más compleja de lo que muchos observadores inicialmente se daban cuenta. A medida que la especulación se intensificaba, algunos informes sugirieron una tensión creciente dentro de ciertos círculos reales. No necesariamente un conflicto abierto, sino una lucha silenciosa entre tradición, expectativa y realidad. Los miembros de la familia supuestamente se vieron obligados a reconsiderar suposiciones que habían existido durante décadas. Los asesores enfrentaron el desafío de equilibrar la estabilidad institucional con reacciones profundamente personales. Y en el centro de todo estaba Carlos, atrapado entre dos fuerzas poderosas. Por un lado estaba el hijo que entendía la importancia emocional de Balmoral mejor que casi cualquier otra persona viva. Por el otro estaba el rey obligado por la obligación de respetar decisiones tomadas en interés de la corona. Ese conflicto entre sentimiento personal y deber público supuestamente se convirtió en uno de los temas definitorios de toda la controversia. Sin embargo, incluso mientras Carlos luchaba con esas preguntas, los eventos ya estaban empujando la historia en una nueva dirección. ¿Por qué, aunque gran parte del enfoque permanecía fijo en lo que el rey podría perder, otra figura comenzaba a darse cuenta de lo que podría ganar inesperadamente? Y las consecuencias de esa realización pronto transformarían la conversación una vez más. Sin embargo, incluso mientras las emociones se intensificaban, otra figura se encontró en el centro de una transformación real, a diferencia de cualquier cosa que hubiera anticipado. Si Carlos se enfrentaba a una pérdida, William se enfrentaba a la responsabilidad. La herencia reportada no simplemente le entregaba una finca, colocaba sobre él el peso de uno de los legados más preciados de la monarquía. Para cuando las implicaciones de la supuesta disposición se volvieron claras, el príncipe William supuestamente se encontró enfrentando una realidad que pocos podrían haber anticipado. Durante años, las discusiones sobre Balmoral se habían centrado principalmente en la historia, la tradición y los lazos emocionales que conectaban a generaciones de reales con la finca. De repente, esas conversaciones ya no eran teóricas. Según fuentes internas del palacio, los hallazgos legales transformaron a William de observador del futuro de Balmoral en una figura central dentro de él. Lo que una vez parecía lejano ahora llevaba una importancia inmediata, trayendo consigo expectativas que se extendían mucho más allá de la mera propiedad. Los informes sugieren que William fue informado formalmente una vez que los asesores completaron su revisión de los documentos relevantes, aunque los detalles de esas conversaciones permanecen muy guardados. Los comentaristas reales creen que la importancia del momento habría sido imposible de ignorar. Balmoral no está meramente asociada con el patrimonio real.
está profundamente conectada con la identidad de la monarquía misma. Vincularse a su futuro de manera tan directa supuestamente llevaba tanto honor como carga en igual medida. La herencia puede haber parecido valiosa desde fuera, pero los insiders sugieren que la responsabilidad unida a ella era mucho mayor de lo que muchas personas se daban cuenta. Esa responsabilidad llegó en un momento en que William ya estaba asumiendo un papel más grande dentro de la institución. En los últimos años, las expectativas públicas en torno al príncipe de Gales habían crecido constantemente. Cada decisión, cada aparición y cada declaración atraía una atención creciente. Muchos observadores lo veían como la encarnación del futuro de la monarquía. La herencia reportada solo intensificó esa percepción. En lugar de ser visto únicamente como el próximo rey, William se asoció cada vez más con la preservación de las tradiciones y valores que habían definido a las generaciones anteriores. A los ojos de muchos comentaristas, Balmoral simbolizaba esa misión perfectamente. Central a esa interpretación estaba la creencia de que la reina puede haber visto la finca como algo más que propiedad. Los informes sugieren que algunos observadores reales interpretaron la supuesta decisión como un gesto profundo de confianza. Sea preciso o no, el simbolismo era imposible de ignorar. Si Balmoral realmente representaba continuidad, entonces colocar su futuro en manos de William llevaba un mensaje que se extendía mucho más allá de los arreglos legales. Sugería confianza en su capacidad para salvaguardar algo que había permanecido en el corazón de la vida real durante décadas. A lo largo de la especulación creciente, Catherine supuestamente permaneció como una presencia estable a su lado. Las fuentes internas reales señalan frecuentemente a la princesa de Gales como una fuente de estabilidad durante periodos de transición, y muchos comentaristas creen que la controversia en desarrollo solo reforzó esa dinámica. Mientras la atención pública se centraba en documentos legales y reacciones familiares, William y Catherine fueron vistos cada vez más como representantes del próximo capítulo de la monarquía. Su papel dentro de la institución parecía más grande que nunca, y cada nuevo desarrollo parecía fortalecer esa percepción. A medida que el interés público se intensificaba, también lo hacían las preguntas. ¿Cómo abordaría William la administración de Balmoral si los informes resultaban ciertos? ¿Qué cambios, si los hubiera, ocurrirían bajo su influencia? Y quizá lo más importante, ¿qué esperaba lograr la reina con una decisión que parecía remodelar suposiciones largamente sostenidas sobre el futuro? Las respuestas permanecían esquivas, pero una conclusión se volvía cada vez más difícil de evitar. La controversia ya no era simplemente sobre herencia. Estaba ayudando a redefinir cómo muchas personas veían el futuro de la corona misma. Pero el impacto de la decisión de la reina se extendía mucho más allá de una sola finca, planteando preguntas profundas sobre el futuro equilibrio de poder dentro de la familia real. A medida que los informes del testamento oculto se extendían por los círculos reales, las reacciones supuestamente iban desde el asombro hasta la aceptación silenciosa. Algunos vieron la decisión como controvertida, otros la vieron como el acto final de planificación estratégica de la reina. En esta etapa, la conversación se había expandido mucho más allá de Balmoral misma. Lo que comenzó como una cuestión de herencia estaba evolucionando rápidamente en un debate más amplio sobre legado, autoridad y la dirección futura de la monarquía. Dentro de los círculos reales, los informes sugieren que las opiniones se volvieron cada vez más divididas. Algunas personas supuestamente vieron la disposición reportada como un esfuerzo audaz y deliberado para asegurar la estabilidad a largo plazo. Otros cuestionaron si una decisión tan significativa arriesgaba perturbar suposiciones que habían guiado la planificación de la sucesión real durante décadas. El resultado fue una atmósfera llena de incertidumbre.
donde cada interpretación parecía revelar una versión diferente de las intenciones de la reina. Según fuentes internas del palacio, los asistentes trabajaron incansablemente para manejar la ola creciente de especulación. Sin embargo, con cada intento de contener la historia, la curiosidad pública parecía aumentar. Las preguntas se extendieron a través de comentarios reales, discusiones mediáticas y conversaciones privadas por igual. El misterio que rodeaba la disposición le dio a la controversia un poder inusual. No era meramente el resultado supuesto lo que captaba la atención. Era la posibilidad de que una decisión de tal magnitud hubiera podido permanecer oculta durante tanto tiempo. Ese misterio transformó un asunto privado de herencia en un tema de fascinación nacional. Los comentaristas reales pronto se encontraron debatiendo el tema desde todos los ángulos posibles. Algunos argumentaron que la reina había pasado todo su reinado pensando en términos de continuidad y preservación institucional. Desde esa perspectiva, la supuesta disposición parecía consistente con una monarca decidida a asegurar el futuro de la corona. Otros creían que la decisión reportada sugería una preocupación más profunda sobre cómo evolucionarían las responsabilidades reales a través de las generaciones. ¿Por qué Banner? Preguntaban. Un arreglo tan cuidadosamente considerado permanecería sin divulgar hasta después de su fallecimiento. La ausencia de una respuesta clara solo intensificó la intriga. A medida que el interés público crecía, las comparaciones históricas surgieron inevitablemente. Los comentaristas comenzaron a revisar momentos previos en los que las decisiones de sucesión real remodelaron las expectativas dentro de la monarquía. Algunos trazaron paralelos con generaciones anteriores de Windsor que enfrentaron elecciones difíciles sobre herencia, administración y el equilibrio entre intereses familiares y prioridades institucionales. Otros argumentaron que cada era presenta sus propios desafíos únicos, haciendo imposibles las comparaciones directas. Sin embargo, a pesar de esos desacuerdos, una conclusión parecía cada vez más común. Si los informes eran precisos, la decisión de la reina pertenecía entre los arreglos patrimoniales más trascendentales de su reinado. La controversia también alentó una especulación más amplia sobre qué podría seguir oculto en los archivos reales. Los informes de la disposición provocaron preguntas sobre si otras instrucciones no divulgadas, cartas o documentos podrían eventualmente emerger. Los observadores reales comenzaron a examinar eventos pasados a través de una nueva lente, preguntándose si se habían planeado silenciosamente decisiones adicionales años antes de hacerse públicas. La posibilidad de que existieran otras sorpresas añadió otra capa de suspense a una historia ya llena de incertidumbre. Mientras tanto, el debate continuaba sobre lo que la herencia reportada podría revelar sobre el futuro de la monarquía. Los partidarios lo veían como evidencia de preparación cuidadosa y previsión estratégica. Los críticos cuestionaban lo que significaba para las expectativas establecidas. Otros se centraban en el rol creciente de William y el mensaje simbólico unido a colocar un activo real tan preciado bajo su administración. Con cada discusión, la historia parecía alejarse aún más de las tecnicidades legales y acercarse a una pregunta más grande sobre hacia dónde se dirigía la institución. Y a medida que las interpretaciones en competencia continuaban circulando, un hecho permanecía imposible de ignorar. La supuesta disposición había provocado una conversación que iba mucho más allá de Balmoral, tocando los mismos cimientos del legado real. Sin embargo, en medio de todas las teorías, debates y especulaciones, un misterio aún se erguía por encima del resto, y a medida que el polvo comenzaba a asentarse lentamente, quedaba una pregunta ineludible. ¿Qué mensaje había intentado dejar la reina al final? La historia nunca fue simplemente sobre Balmoral. Se trataba de legado,
continuidad y la visión final de una monarca para la institución que pasó toda una vida protegiendo, ya sea por diseño o por necesidad. La decisión reportada llevaba un mensaje que continúa resonando a través de los pasillos reales. A medida que el debate sobre la supuesta disposición de herencia se calmaba gradualmente, la atención comenzó a desplazarse lejos de las preguntas legales y hacia algo mucho más perdurable. Los documentos pueden examinarse, las decisiones pueden interpretarse, la propiedad puede transferirse. Sin embargo, debajo de todas esas discusiones permanecía una pregunta más grande que había moldeado silenciosamente toda la historia desde el principio. ¿Qué tipo de futuro esperaba dejar la reina Isabel II? La respuesta, según muchos observadores reales, puede encontrarse no en el lenguaje de las cláusulas legales, sino en los principios que guiaron su reinado durante más de 70 años. A lo largo de su tiempo en el trono, la reina se asoció con la estabilidad durante periodos de cambio extraordinario. Fue testigo de transformaciones políticas, cambios culturales, crisis familiares y momentos de celebración nacional. A través de cada desafío, su rol público permaneció notablemente consistente. El deber primero, la continuidad importaba. La institución tenía que perdurar más allá de cualquier individuo. Esos valores se volvieron centrales para cómo millones de personas entendían su liderazgo. Como resultado, los informes de la disposición oculta inevitablemente alentaron a muchos comentaristas a ver la supuesta decisión a través de esa misma lente. En lugar de centrarse solo en quién heredó Balmoral, comenzaron a preguntar qué representaba la herencia misma. En ese contexto, Balmoral surgió como mucho más que una finca. Se convirtió en un símbolo de continuidad que conectaba generaciones de reales a lo largo de décadas de historia. Cada historia asociada con la propiedad reforzaba su importancia dentro de la narrativa más amplia de la monarquía. Representaba resiliencia en tiempos difíciles y tradición en periodos de incertidumbre. Si los informes son precisos, entonces asegurar su futuro puede haber tenido una importancia que se extendía mucho más allá de la preferencia personal. Para algunos observadores, la supuesta decisión reflejaba un esfuerzo por proteger un legado que la reina consideraba esencial para la estabilidad a largo plazo de la corona. Esa interpretación colocaba inevitablemente al príncipe William en el centro del próximo capítulo. A lo largo de la controversia, su rol parecía expandirse con cada nuevo desarrollo. Lo que comenzó como especulación sobre herencia evolucionó gradualmente en conversaciones más amplias sobre liderazgo, responsabilidad y la dirección futura de la monarquía. Cada vez más, los comentaristas describían a William no simplemente como el futuro rey, sino como una figura esperada para llevar adelante muchos de los principios que definieron el reinado de su abuela, sea justo o no. Esas expectativas se volvieron inseparables de la historia misma. Mientras tanto, el rey Carlos enfrentaba un desafío de otro tipo. Los informes sugieren que la controversia le exigió navegar el espacio difícil entre la emoción personal y el deber público. Balmoral tenía un profundo significado en su vida, pero las responsabilidades de la monarquía a menudo demandan la aceptación de decisiones que trascienden los deseos individuales. En muchos sentidos, esa tensión reflejaba uno de los temas centrales que recorrían toda la narrativa. La corona sobrevive porque cada generación debe eventualmente colocar la continuidad institucional por encima de la preferencia personal. Según historiadores reales, ese principio ha moldeado algunos de los momentos más importantes de la monarquía, y muchos creen que sigue siendo igual de relevante hoy. Incluso ahora, la fascinación con las herencias reales muestra pocas señales de desaparecer. Las preguntas sobre sucesión, legado y arreglos ocultos continúan capturando la imaginación pública porque tocan algo más grande que la mera propiedad.
Hablan de historia, identidad y el futuro de una institución que ha existido durante siglos. El descubrimiento reportado en el corazón de esta historia puede nunca dejar de generar debate. Diferentes interpretaciones continuarán surgiendo. Nuevas teorías aparecerán sin duda. Sin embargo, quizá el impacto más duradero de la revelación sea la conversación que inspiró sobre lo que realmente define el legado real, porque, aunque la herencia puede determinar la propiedad, es el legado lo que en última instancia determina quién lleva el futuro de la corona hacia adelante. Gracias por ver. Por favor, no olvides dar like y suscribirte, y nos vemos en el próximo, en el próximo, en el próximo, en el próximo.